Vamos a abordar en esta tercera parte específicamente el tema que nos ha llevado a desarrollar los aportes de Jeffrey Alexander, o sea, cómo él piensa esta integración entre los fenómenos micro y los fenómenos macro. Para poder desarrollar eso, nosotros tenemos que ver en qué consiste el planteo que realiza el propio Alexander en esta obra de la teoría sociológica desde la Segunda Guerra Mundial y cómo él encara el análisis de estas distintas teorías sociales que va a ir analizando en esta obra. Lo primero que vamos a ver y que es lo que Alexander plantea en este prólogo a la obra que ustedes tienen para trabajar en la clase práctica es desde qué perspectiva se va a realizar el análisis de las teorías sociales. Y entonces plantea Alexander que nosotros en el continuo científico nos podemos encontrar con distintos elementos que nos van a permitir algún tipo de análisis de las teorías sociales. ¿Sí? Esos componentes se ubican a tres niveles, en un nivel metafísico, un nivel teórico y un nivel empírico. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos a nivel empírico toda una serie de suposiciones metodológicas, observaciones concretas de datos, correlaciones que vemos entre los fenómenos que queremos analizar. Tenemos a nivel de las teorías una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones, proposiciones simples y complejas, o sea, hipótesis, por ejemplo. Eso a nivel de las teorías. Y tenemos a nivel eh, metafísico, orientaciones ideológicas, ciertos modelos y presuposiciones generales. Estos elementos que se ubican en este nivel metafísico por lo general no aparecen explicitados en las teorías, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en las teorías? Bueno, conceptos, definiciones de esos conceptos, clasificaciones, relaciones entre los conceptos, ¿sí? O sea, lo que aquí aparece a nivel de las teorías. Pero estos elementos de este medio metafísico influyen, por supuesto, en las decisiones de con qué conceptos se van a trabajar, qué definiciones de esos conceptos se van a dar, cómo se van a clasificar estos conceptos. Y entonces Alexander dice, bueno, veamos qué es lo que ocurre en este medio metafísico. Podríamos analizar, plantea él, las distintas teorías sociales desde sus orientaciones ideológicas, pero un nivel, un componente que él considera como más valioso, que puede dar más mejores explicaciones de los fundamentos de estas distintas teorías y que puede ser el punto de partida para elaborar una crítica a las mismas, es esto que él llama las presuposiciones generales. O sea, los presupuestos que están implícitos eh, en todas las teorías sociales. Él va a decir que las presuposiciones generales giran en torno a dos grandes problemas, que son el problema de la acción y el problema del orden. ¿Sí? O sea, cómo concebimos a la acción y cómo se genera el orden en la sociedad. ¿Sí? Entonces hay como distintas respuestas que Alexander las va a agrupar en dos grandes tipos de respuestas, tanto el problema de la acción como el problema del orden. Entonces, por un lado tenemos el problema de la acción. ¿Cómo vamos a definir a la acción social? ¿Sí? La vamos a definir
como racional o como una acción motivada por normas. ¿Sí? Ustedes tienen, por ejemplo, un análisis previo sobre esta cuestión en lo que nosotros hemos visto en la obra de Habermas. Si ustedes recuerdan que Habermas plantea cuatro definiciones diferentes del concepto de acción social. La acción como acción racional, la acción como acción normativa, la acción como acción dramatúrgica y finalmente la acción como acción comunicativa. Bueno, Alexander se va a concentrar en estos dos tipos de acción que son las que aparecen con más frecuencia, según él, en los planteos de la teoría social, o los otros tipos de acción se pueden resumir en alguno de estos tipos. Entonces, la acción puede ser racional o instrumental, y desde esta perspectiva las personas aparecen como personas egoístas, o sea, que buscan sus intereses, puramente instrumentales en su enfoque del mundo, eh, que buscan tratando de aumentar la eficiencia en la acción y pensamos en actores motivados por impulsos externos. ¿Sí? Pensemos en la teoría de la elección racional que hemos mencionado hace un rato a partir de Coleman, ¿sí? Esta persona que, o en las versiones económicas de de la teoría de la acción racional beberiana, el actor que fija una meta, un fin determinado y que ve cuáles son los medios que dispone para llegar a esa finalidad. Esta es la acción racional. Y por otro lado tenemos la acción motivada por normas. Aquí las personas aparecen como idealistas, en el sentido de que se ven guiadas por valores, por creencias. Son normativos y morales en su enfoque del mundo. Al actuar están regidos por emociones y deseos inconscientes, o sea, aquellos elementos que han sido fijados en el sistema de la personalidad a partir de la incorporación en el proceso de socialización de los elementos normativos del sistema cultural. Y la acción aparece motivada desde dentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos elementos del sistema normativo han sido internalizados por la persona. Por otro lado tenemos el problema del orden entonces. Y aquí esto es importante porque estas posturas son las que va a identificar Alexander con lo micro y lo macro. Entonces tenemos en el problema del orden la postura individualista y la postura colectivista. La posición colectivista entiende que los patrones sociales son previos a todo acto individual específico. Por ejemplo, el sistema religioso determinaría la conducta de un creyente individual, o las organizaciones partidarias producen políticos y no al revés, ¿sí? O la economía determina la dirección de los actores económicos individuales. ¿Sí? Aquí el orden social aparece como un dato externo, es algo anterior a la acción, es algo que este, eh, eh, fija los límites en los que la acción se va a dar. Esa es la posición colectivista o la posición macro. Por otro lado tenemos la posición individualista, que considera que las estructuras son consecuencia de la negociación y de la opción individual. Son los actores los que producen las estructuras en el proceso de interacción. ¿Sí? Sería son los empresarios los que crean la economía, son los creyentes los que le dan sentido y van modificando las pautas del sistema religioso, son los políticos los que le van transformando el modo de funcionamiento de las organizaciones partidarias. Bueno, esas son las posiciones individualistas. Aquí el orden social aparece como una producción constante de los actores, tal como decían Berger y Luhmann.
A partir entonces de el cruce de las distintas respuestas a estos dos problemas, el problema de la acción y el problema del orden, Alexander construye un plano en el que hay 4 espacios de propiedad. Y entonces nos va a decir que nosotros nos vamos a encontrar con teorías racionales colectivistas, con teorías normativo-colectivistas, con teorías racional individualistas y con teorías normativo individualistas. Las teorías racional colectivistas ponen énfasis en las estructuras materiales. Las estructuras externas son las que controlan desde fuera al individuo, imponiendo sanciones y recompensas. Las teorías colectivistas normativas ponen el acento en las normas sociales, o sea, los actores están guiados por estas normas. Este sistema normativo es internalizado en el proceso de socialización. Las normas es el elemento central. Las perspectivas individualistas y racionales están centradas en la idea de acción racional. O sea, los actores se limitan a este cálculo racional entre medios y fines. Y las teorías normativo-individualistas se centran en la idea de acción voluntaria. Acción voluntaria que implica mantener la noción de libertad y de voluntarismo, o sea, aquí la acción aparece como una acción contingente. Cada una de estas perspectivas teóricas tiene una serie de problemas, se enfrenta a una serie de dilemas que tiene que ver cómo los va a resolver. O sea, si nosotros nos posicionamos, esto es lo que quiere plantear Alexander, si nosotros nos posicionamos en uno de estos espacios, ¿sí?, en una de estas dimensiones, ¿sí?, por ejemplo, en una perspectiva racional individualista, nos vamos a enfrentar con algún tipo de problema. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, las teorías normativas tienen el problema de cómo incorporar lo material. Esto ya lo hemos planteado cuando hablábamos de las críticas al funcionalismo, o sea, cómo incorpora el funcionalismo las condiciones concretas de existencia que determinan en cierto modo las posibilidades de acción de las personas. Entonces, ese es el problema de las teorías normativas. Las teorías racionalistas tienen el problema inverso, cómo incorporan lo normativo. O sea, si nosotros pensamos que hay un cálculo racional entre medios y fines, bueno, ¿qué papel juega la norma en ese cálculo racional? ¿Sí? Este, eh, por ejemplo, si nosotros eh, tenemos determinada finalidad y para llegar a esa finalidad seguimos determinados caminos que no son del todo válidos, bueno, ¿hasta qué punto ir en contra de la ley es algo que, más allá de que tengamos o no tengamos alguna sanción, es algo que nosotros consideremos correcto o incorrecto? ¿Sí? Las teorías individualistas caen en el problema de un voluntarismo extremo y por lo tanto se plantean cómo incorporar los valores. Y las teorías colectivistas tienen el problema inverso, o sea, se plantean como basadas en la existencia de un sistema normativo fijo, un orden previo, y por lo tanto el problema es cómo incorporar la contingencia de la acción como generadora de ese orden social, ¿sí? O sea, cómo nosotros podemos pensar en que el orden no es algo ya dado, sino que es algo que se va dando a partir de la interacción entre los actores. Entonces, si nosotros nos posicionamos en una de estas dimensiones, nos enfrentamos a alguno de estos problemas. Por lo tanto, lo que hay que hacer
plantea Alexander es un análisis que sería un análisis multidimensional. Y en ese sentido, él va a decir que el objetivo es posicionarse en las perspectivas normativo-colectivistas, en donde está, por cierto, el funcionalismo, e incorporar a esa dimensión los aportes de las otras dimensiones, o sea, los aportes de la dimensión colectivista racional, que tiene este buen estudio y buen trabajo en torno a las estructuras materiales, y fundamentalmente incorporar los aportes individualistas centrados en la idea de la contingencia del actor y poniendo al actor como alguien que puede generar cambios y transformaciones en la sociedad. Entonces, dotar al funcionalismo de un correcto análisis de los fenómenos materiales y de la contingencia de la acción por el otro. Esa es la búsqueda multidimensional que emprende Alexander. Él lo va a plantear del siguiente modo. Dice, en una serie de esfuerzos anteriores, regresé a los clásicos e intenté desarrollar la base de una teoría colectivista nueva y más sintética. En ensayos posteriores abordé más directamente el enlace micro-macro, arguyendo, por ejemplo, que las tradiciones individualistas de la fenomenología y el interaccionismo contienen cruciales elementos colectivistas que se pueden integrar con las dimensiones subjetivas de la tradición colectivista. Entonces, el interés de Alexander está centrado en complejizar y completar una postura normativo-colectivista con los aportes y críticas de las otras perspectivas, un intento integrador, pero posicionándose en un espacio de propiedad del plano y no en el cruce de las diferentes teorías. Esto es lo que Ritzer le va a criticar a Alexander. Ritzer nota un desprecio en Alexander por las posturas micro y dice lo siguiente: Alexander da una importancia desmesurada a los fenómenos macro, a resultas de los cuales su contribución al desarrollo de una teoría de la integración micro-macro es muy limitada.